familias y amigos de Casa de Restauración, la pastora Cesarina Che por aquí. Feliz de compartir con ustedes un episodio más de nuestra serie importantísima, llena de herramientas para la sanidad del alma. Siempre recordándole, nosotros estamos desde la ciudad del Bronx, New York, y esto ha sido todo una montaña rusa de emociones, hablar de lo que es la sanidad cuando hemos recibido abuso. Y esa es parte de mi testimonio personal, así que hoy vamos a hablar de uno de las espadas más profundas, de aquellas que nos han cortado y aún así siguen controlando nuestras emociones y sentimientos y no entendemos por qué. Hoy vamos a hablar nada menos que de la vergüenza. Y así como Jesús dijo ante la mujer acusada de adulterio que el que esté libre de pecado tire la primera piedra, yo me atrevería a decir que el que esté libre de vergüenza tire la primera piedra. Es imposible que usted no haya sentido vergüenza en algún momento de su vida. Y hoy vamos a descifrar qué es vergüenza. Hoy vamos a desenmascarar este espíritu que ata la vida de los demás y que sobre todo no permite que tú puedas realizar aquello por lo cual tú fuiste diseñado. Aquello que viene a robar, que es el plan del maligno: robar, matar, destruir. Y la vergüenza es uno de sus aliados más poderosos. La vergüenza es uno de los elementos fundamentales que llegan a la vida de alguien cuando recibe cualquier tipo de humillación, cualquier tipo de maltrato, cualquier eventualidad en la cual está procesando temores, en la cual está entendiendo que todos los demás lo pueden percibir, lo ven, lo saben. No necesariamente es así, pero aún solo imaginar que alguien lo va a saber, que alguien sabe a lo que tú has sido expuesto, te da de todo, te da frío, calor, te enferma, te sientes acusaciones, mil situaciones. En mi situación personal, hablemos de la mía, por haber recibido recurrente abuso durante la niñez y si parte de mi adolescencia, entras en un modo de vergüenza diferente. En mi caso fue diferente. Para muchos casos, la gente está marcada por la vergüenza, que vive inhabido de hacer algo. Está preso de su propia vergüenza, entonces no se relaciona, no construye ninguna cosa, está encerrado, está como en una jaulita, está como en una cueva, o te comportas como una ostra. O sea, mientras más encerradito estoy, y a eso se le justifica, o no, es que es muy tímido, otras personas son más introvertidas. En mi caso, mi vergüenza se manejó diferente. Yo nunca estuve tan avergonzada como para meterme debajo de las cobijas. Yo estaba avergonzada, pero lo manejé de una manera diferente. Y quiero hablarte hoy de esa vergüenza silenciosa que te acusa constantemente. Y por cuanto te acusa, tú te empiezas a sentir menos que los demás. Tú te empiezas a sentir sucio, tú te empiezas a sentir poco merecedor. Y constantemente tú andas caminando en la avenida de la vergüenza y tú crees que todos los demás pueden ver a través de ti. Bueno, a mí me tocó hacerme la desvergonzada, pongámoslo así. Pongamos como que era tanta la vergüenza que yo, para poder sobrevivir, empecé a mostrar como que no me importaba, como que no me dolía. Y entonces de adulto tengo una vida llena de desorden, con un solo afán: esconder la verdadera vergüenza que hay detrás. Entonces, ¿cuál es el beneficio de Satanás cargándote de vergüenza? ¿Cómo entra este espíritu a la vida de las personas? Por supuesto, en el caso del abuso, viene en el contenido.
cómo viene la culpa, cómo viene el dolor, cómo vienen tantas otras cosas, la falta de perdón, el resentimiento, cómo vienen espíritus que vienen a cooperar con esa opresión constante. En mi casa no pasaba nada de eso, parecía una casa normal, un hogar admirable, respetable, dos profesionales criando una familia con valores y educación. Sin embargo, había ese secreto oscuro que yo no me atreví a decir por temor y por muchas otras cosas, para no recibir el rechazo de mis padres y para que mi hermano no fuera odiado. Y se dan tantas cosas dentro de una misma familia que yo decía hace unos episodios anteriores que lo tenemos en la caja fuerte, pero muchas familias lo tienen en una cajita de zapatos debajo de la cama. Y otras niñas lo han escondido simplemente en el patio, en algún hoyo. Pero el secreto está. Y solo el hecho de guardar un secreto nos va llenando y nos va minando de vergüenza. Si tú en algún momento te sentiste como yo y te sientes identificado con esto, vamos a exponer la vergüenza. ¿Qué es vergüenza? Vergüenza no es más que un sentimiento causado por un pensamiento de humillación, de trauma, de dolor. Y como dije antes, mina tu vida casi siempre durante la infancia. Pero ¿qué tal cuando esta vergüenza se comunica con nosotros durante todo el día? Cada vez que vamos a tomar una acción, somos confrontados por ese espíritu, sí. Y si no te sale bien, y si no te responden el saludo simple, a veces un simple saludo, a veces un simple buenos días, y resulta que a lo mejor tú no sabes si la persona a quien le estás dando los buenos días tan enfáticamente te los va a responder. Y empezamos a decir, bueno, porque alguien no me lo respondió, mejor me quedo callado y dejo de dar los buenos días, o dejo de decirte qué tal, cómo estás, y no me estoy dando cuenta que empiezo a entrar en mí mismo. Y que a lo mejor a la hora de pedir un café, para no irme tan exigente, voy haciendo mi orden y para que no se me note la vergüenza en la mirada, dame un café, sí, me le pone crema, 2 de azúcar, y la vergüenza va empezando a dictar mi comportamiento conforme a los demás. Pero hay también una vergüenza que habla de la vergüenza ajena. ¿Qué tal cuando lo que más te avergüenza no es una actitud tuya, es la actitud de los demás? Y es casi siempre el caso de aquellos que hemos sido agredidos, que hemos sido burlados, que hemos sido pisoteados en algún momento, que hemos sido abusados en nuestra integridad. Empiezas a sentir una vergüenza profunda cuando la vergüenza no te corresponde a ti, sino a aquel que perpetró el abuso. Pero el enemigo necesita dañarnos a todos. Entonces no solo está dañando a aquel a quien empuja a hacer tal acción, sino que empieza a dañarte, haciéndote sentir culpable, sucio, menospreciado, sin valor, como con una carga tan pesada como aquel que tiene todo un edificio en sus hombros porque no puede hablar de lo que está sucediendo. Nos impide ser transparentes, ser genuinos, decir la verdad. Nos brinda máscaras de diferentes tamaños para disimular el dolor y podemos decir que estamos bien y sonreír y fingir una bondad y un bienestar en nuestra vida que es inexistente. Qué pesada esa carga. Y hoy yo quiero dar herramientas claves para sanar. Y te voy a dar las que me funcionaron a mí. Y en 2 episodios atrás, cuando daba mi testimonio, luego hablábamos de por qué a mí, yo hablé del Salmo 139 y entendí que Dios tenía el control de todo lo que había pasado anteriormente en mi vida y me promovía a un estado de sanidad. Y entre todas las cosas que tú empiezas a sacar de ese closet, tienes que sacar la vergüenza.
Entonces, antes de entrar en la palabra, quiero confrontar contigo esta verdad. La vergüenza no es justificable. No es un espíritu, primeramente. Trabaja en tu vida para que tú no proyectes la cualidad de quien te creó. Te impide modelar a Cristo, te impide ser creador, te impide relacionarte con lo demás y te impide sobre todo ser tú en todas las funciones que Dios espera que tú hagas como embajador de Cristo. Así es que, así como nos queremos deshacer de todo aquello que nos hace daño, vamos a deshacernos de algo que la sociedad de una forma muy sutil nos justifica. Oh, él es muy temeroso, él es tímido, ella es muy tímida. No, ella es así de calladita. Ay, qué pena, le dio pena tal comentario. No te contestó porque, ay, le dio pena. Y entonces estamos todo el tiempo justificando lo que no es más que un espíritu demoníaco llamado vergüenza. Amén. Entonces, vamos al primer versículo. El primer versículo podría ser Romanos 8:1, donde está hablando de que ¿quién nos va a culpar? ¿Quién nos va a descalificar? ¿Qué acción humana puede descalificarnos delante de Dios? ¿Quién tiene tal autoridad como para acusarnos delante de Dios y mantener la acusación si su sangre, que es más que poderosa, ya nos lavó y nos limpió de toda vergüenza? El primer principio es abrazar el único elemento que me hizo libre, que me limpia de toda maldad, que justifica mi vida, la sangre de Cristo. Y esta serie está muy inclinada a aquellos que están ya familiarizados con la sangre, pero si tú no lo estás, si tú aún no conoces a Jesús como tu Señor y Salvador, aquellos que hemos creído, aquellos que hemos confiado, aquellos que hemos puesto nuestra fe en el nombre de Jesús, en la persona de Jesús, en el sacrificio de Jesús, podemos entender que nadie vivió más vergüenza que Él. Entonces, ¿cómo lidió Jesús con la vergüenza? Simple. Jesús muere en la cruz, pero antes de eso fue emocionalmente abusado, físicamente maltratado, escupido, su barba fue hecha a pedazos, y cuando fue desfigurado, entonces fue expuesto públicamente. Fue expuesto. Una de las herramientas era avergonzar a la familia de aquel que muriera en la cruz. Todos los que morían crucificados morían desnudos, morían de una manera que daba vergüenza para sus padres, para sus hermanos y para todo aquel que le haya conocido. Pero era necesario que Jesús pagara por toda nuestra vergüenza. Y vamos a ver lo que dice la palabra en Isaías 61. Vamos a ver. Isaías 61 dice así. 61:5 y 61:6. Vamos a ver. Dice, vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministro de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra y de vuestra doble vergüenza, os alabarán en sus heredades, por la cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Yo, de la cantidad de versículos que hablan de la vergüenza, yo escogí este, porque Isaías lo que está diciendo en el capítulo 61, versículo 7, que en lugar de nuestra doble vergüenza, que en lugar de aquella vergüenza que nos oprime, una vez tú la entregues al Señor, Él te dará doble honra. Será restituida tu vergüenza por honra.
Y dice que en donde sea que estemos, en el lugar donde hayamos sido deshonrados, en el momento en nuestra vida donde fuimos deshonrados, lo que se nos fue robado, aquello que nos marcó de vergüenza, ahora va a ser nuestra mejor honra. Y te cuento que eso directamente me toca a mí, porque se requiere entender de la honra para hablar de la deshonra. Se requiere entender que lo que me causaba vergüenza y lo que yo quería esconder es justamente lo que estoy exponiendo públicamente. El abuso que comienza siempre con miembros familiares, con gente muy cercana de la casa, con los vecinos de confianza, con los tíos, con los primos, con la gente a quien tú le has confiado, tus hijos, a quien tú le has confiado a tus hermanos más pequeños, a quien se ha quedado en casa. Y es justamente la gente que te defrauda siendo tu abusador, siendo quien te viola, quien te oprime, quien te daña. Pero qué hermoso Dios. Dice, en lugar de vuestra doble vergüenza y de vuestra deshonra os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra. Yo no voy a percibir la honra en el extranjero. Yo voy a percibir la honra en mi propia casa y en mi propia alma. Aquí se recibió la vergüenza, ahí voy a ser honrada por aquel que fue avergonzado primero. Para que Jesús pudiera entender mi vergüenza, Él tuvo que pasar por ella. Él tuvo que ser dañado, Él tuvo que morir en la cruz, Él tuvo que ser desnudado. Una cosa que la Biblia habla de la desnudez como la deshonra más grande. Y nosotros por pudor hasta hoy, donde vemos un Cristo crucificado, siempre le vemos un lienzo que tapa sus partes íntimas por vergüenza. Pero verdaderamente nunca fue así. Porque esa era exactamente la humillación, que fuera expuesto. ¿Y qué es lo que más miedo nos da? Ser expuestos. ¿A qué le has temido tú todo el tiempo? Que esto se sepa. ¿Qué dicen mis padres? ¿Qué tal si mis padres nunca me creen? ¿Qué tal cuando es uno de los padres el que abusa? ¿Cómo va a reaccionar el otro? ¿Me va a apoyar? ¿Qué tal cuando el abusador nos amenaza con muerte, con lastimar a nuestros familiares? ¿Qué podemos hacer? Y estamos todo el tiempo callados en la escuela con un comportamiento de temor, de qué tal cuando se enteren. Nadie me va a mirar igual, nadie me va a hablar igual. Es más, nadie va a querer ser mi amigo, mi amiga. Nadie realmente me va a tomar en serio. A lo mejor nunca voy a tener oportunidad de casarme. Yo me hacía tantas preguntas. Y si no me puedo casar, y si nadie me quiere, y si se enteran. Preguntas que a lo mejor tú mismo te has hecho. Pero vamos a buscar respuesta en la palabra, porque lo que yo te pueda decir es poco, pero lo que la palabra establece. Dice que Jesús fue enviado a morir por nosotros avergonzado, para que Él pueda sanarnos de la vergüenza. Si tú te motivas a creer, a confesar y a recibir la muerte de Jesús como pago de tu vergüenza, yo te garantizo una libertad completa y perfecta de ese espíritu maligno que nos agobia, que nos pisotea y que nos mantiene encarcelados. Estamos en Isaías 54, capítulo 4. 54:4 dice así: No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Y este es el único lugar donde el Señor se autodenomina esposo y dice: porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor el Santo de Israel, Dios de toda tierra será llamado. Pero qué hermoso que el versículo 4 dice: no temas, pues no serás confundida, y no te avergüences más,
por lo que pasó en tu juventud. Cómo el Señor trató con todos los casos donde hubo vergüenza. Aquí habla de la mujer repudiada, de la juventud, de la mujer que tuvo una juventud que no honró a Dios por todo lo que haya pasado en su niñez o en su adolescencia. Y Él le dice: no te avergüences más. Ven a mí, que yo quiero ser tu esposo. Yo quiero ser como tu esposo. Aquel que va a honrarte, aquel que va a adornarte de perdón, de alegría, aquel que va a restituirte doblemente toda aquella honra que perdiste. Aquel que va a quitar la vergüenza y va a poner en ti honra. Dice doble honra. Y si vamos al inicio de la palabra en Génesis, ¿cómo trató el Señor con Adán y Eva? Dice que cuando el Señor estaba llamando a Adán y Adán se escondió, cuando le dice: ¿por qué te escondes? Y dice: es que me vi desnudo y sentí vergüenza. Nuestra desnudez causa vergüenza. Pensar que vamos a ser expuestos nos da vergüenza. Siempre sentimos que si voy a ser expuesto, que si hice algo, que si se supo algo que dije en secreto, que somos avergonzados tan simples porque estemos caminando y se nos haya quedado el zipper del pantalón abierto. Y alguien nos diga: tu zipper. Es más, hay situaciones donde no hemos sido capaces de decirle a alguien que tiene el zipper abierto. Porque a nosotros nos da vergüenza tener que decirle que tiene el zipper abierto. O sea, y estamos siempre sintiendo vergüenza por nosotros y por los demás. Alguien hizo una gran escena y se vomitó. ¡Ay, qué vergüenza! Pero el vómito es lo más natural del mundo. Pero estar indigestado y tener que ir al baño más de la cuenta o ir al baño en una casa ajena, ¡qué vergüenza! Dios en la palabra nos viene acompañando con cantidades de episodios que hablan de la vergüenza, porque Él sabía exactamente todo lo que este espíritu puede hacer. En Adán y Eva, ¿qué les hizo? Se hizo esconderse. ¿De quién? De la presencia de Dios. ¿Cuántas veces tú y yo nos hemos escondido de la presencia solamente de pensar: ¿qué pensará el Padre de mí por esta acción? Por este abrupto, por esta palabra que dije, por estas emociones que he sentido, porque me mostré demasiado iracundo, o simplemente porque no estoy viviendo como debiera, o por esta imaginación, o estos pensamientos, o estos deseos. Y me siento tan avergonzado, y Satanás quiere hacerme sentir que esa vergüenza sale de mis poros y que se nota tanto que hasta de Dios me empiezo a esconder. Hoy atamos ese espíritu. Oye lo que quiere hacer: primero dividirte, separarte de Dios, luego separarte de los demás, luego que tú te autocondenes tanto que tú te sientas que tú necesitas estar aislado, cuando el propósito de Dios es que seamos uno con Él. Igualmente tengamos relaciones significativas y sanas con los demás. Entonces, en el caso de Adán, el Señor los cubrió y le dijo: yo los llamaba porque quería pasar tiempo con ellos. Nuestra aparente vergüenza no aleja a Dios de nosotros. Nuestras acciones que verdaderamente no debieran dar vergüenza no alejan en absoluto a Dios de nosotros. Cuando a Abraham se le ocurrió mentir y decir que su esposa Sara era su hermana, su esposa también fue expuesta a la vergüenza de que este rey en ese lugar la cortejara y quería tomarla como esposa. Pero también aquel gran hombre de la fe que está en el salón de la fama por haberle creído a Dios fue de una forma u otra cuestionado por mentiroso. ¡Qué vergüenza! Y luego echado de aquel lugar. Dijo: no queremos parte contigo. Tú has traído la maldad, tú has traído desgracia a nuestra tierra, porque ya el rey estaba enfermo, le salieron tumores. No te queremos aquí. Y te hemos hecho bien y nos has pagado por mal. ¿Por qué has hecho esto? ¡Qué vergüenza!
Pero ¿qué dice Dios? Dios caminó con Abraham a pesar de que él había hecho tales acciones y había avergonzado no solo a su mujer, sino que se había avergonzado él mismo. Así como otros nos han causado vergüenza, es imposible decir que nunca hemos hecho algo vergonzoso, pero que esa acción jamás nos haga sentir o pensar que el Señor no está caminando con nosotros. Aquel Dios que se convirtió en la vergüenza, eso vino a ser Jesús, a ser la vergüenza misma en la cruz. Mientras caminaba públicamente con una cruz y se cayó una y otra vez. Y no queremos ser tan gráficos, pero desnudo, sangriento, su rostro destrozado, donde quiera que dejaba, que caía, daba un charco de sangre, de sudor, de todo, para avergonzarlo. Pero si él no comprendía en su mayor capacidad la vergüenza, ¿cómo va a entender la tuya? ¿Cómo va a entender la mía? ¿Cómo te va a sanar? ¿Cómo me va a sanar? ¿Qué es lo que estamos motivando con esta serie? Que entreguemos cada aspecto que entró deliberadamente a tu vida a través de una acción que no fue planificada por el cielo, y que dejes de vivir con ella y que no la añoñes más, que no la alimentes más, que no la guardes en la cartera, que no la dejes en casa, que no la tengas en una gaveta, que no participe en tus decisiones, que la expongas. Porque cuando el espíritu maligno es expuesto ante la luz incandescente de Jesús, pierde su efecto. Cuando yo puedo exponer, cuando yo puedo hablar de lo que sucedió y puedo decir, mi Dios estuvo conmigo y mi Dios tiene toda la sanidad que necesito, entonces pierde su fuerza. Ya no me puede mantener encarcelada ante la cárcel de la vergüenza, sino que empiezo a experimentar la genuina libertad que Cristo compró, haciéndose vergüenza por mí y por ti. Quiero que vuelvas a escuchar este versículo y lo recibas para ti. No temas, dice el Señor, pues no serás confundido, no serás confundida. No será una palabra más, no será un medicamento para alinear tu ansiedad, no será una palabra paliativa a tus sentimientos de vergüenza, sino la solución. Y no te avergüences, dice el Señor, de lo que pasó. No te avergüences del dolor, no te avergüences del daño, no te avergüences de los personajes, no te avergüences de quien no te creyó y de quien creyó, o de quien lo sabía, o de quien se va a enterar. Porque no serás jamás afrentado o avergonzado, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta causada por otros. ¿A través de qué? A través de la promesa que trae el Señor, de que Él es nuestro marido, nuestro hacedor, nuestro redentor, nuestro Padre, nuestro mejor amigo, quien nos da una doble porción de honra. Así es que abramos nuestro corazón para recibir sanidad y para declarar que la vergüenza ya no tiene parte en nosotros, que nosotros hemos sido justificados por su sangre, que Romanos 8:1 establece que nadie puede seguir acusándonos, y el Señor establece en esta palabra que no tenemos por qué temer a ser expuestos, porque hemos recibido sanidad de toda vergüenza a través de Jesucristo, quien se volvió vergüenza por nosotros. Espero que estas herramientas sean suficientes para que alcance sanidad. Pero toda herramienta de sanidad está contenida en la palabra del Señor. Y de aquí a aquí solo hay que creer.
Y la sangre de Jesús es más que suficiente para libertarnos. Si tú estás sentado en tu congregación y sigues aún cargando con un pequeño paquete llamado vergüenza, que hoy sea su último día, que hoy sea su último segundo, porque a partir de este momento declaramos que el Dios que se hizo vergüenza por ti y por mí es más que suficiente para erradicarla en tu vida. Así es que en el nombre poderoso de Jesús yo declaro libertad, entendiendo que la palabra nos da más recursos para ser libres, para estudiarla y vivirla cada día. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.